8:15, saludamos a Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN. Vamos a hablar sobre el tema de seguridad. La semana pasada Estados Unidos le puso al Ecuador en una lista de países con mayor tráfico y producción de drogas ilícitas. Un tema preocupante, pero que revela la realidad que estamos viviendo en el tema de seguridad. Daniel, ¿nos debe alertar mucho esta inclusión en esta lista o es una oportunidad para recibir más recursos para la lucha antidrogas? Bueno, hay que mirarlo en contexto, ¿no? Creo que, bueno, primero, saludos a todos. Perdón, la confianza, pero un poco me enfoqué la pregunta. Hay que mirarlo en contexto. A ver, creo que Estados Unidos vive una pandemia de consumo de drogas, pero drogas sintéticas, opioides, que es muy letal. O sea, tienen una muertes de casi, el año 2018 llegaron a 60.000 muertes. Y eso obviamente alertó mucho a la sociedad estadounidense. Cuando gobernaba Trump ya diseñó algún tipo de declaraciones y estrategias respecto a eso. Y claro, Biden tiene que tomar el toro por los cuernos porque es un problema social muy fuerte. Obviamente eso afecta al entramado de la política de drogas. Y cuando él hace esa lista está pensando en eso, más que intereses geopolíticos, etcétera, porque el rol que tiene el Ecuador en el tema de ser un país de tránsito y cuyo caudal de drogas ha aumentado en los últimos años, no es nuevo. O sea, uno tiene que ver las declaraciones del Departamento de Estado año a año y uno se da cuenta de eso. O sea, no creo que es algo que nos deba sorprender, pero obviamente el narcotráfico es una amenaza. Tampoco decir, bueno, relajémonos, ¿sí? Y cerremos digamos, la tienda y vamos a la casa. O sea, hay que tomar las medidas y hay que ver esto como una oportunidad. Ahora, Biden también habló de que esos recursos deben ser invertidos en prevención, ¿no? Inclusive habló de reducción de daños y me pareció interesante. Y eso implica que al menos hay un esbozo de ver la política de drogas desde una perspectiva distinta. Y sí, yo creo que el Ecuador tiene que captar recursos de la cooperación, porque el tema de drogas es un tema de cooperación. No podemos salirnos de ese esquema. Pero no es la lógica de seguir haciendo lo mismo. Creo que ahí hay que ser bastante innovadores respecto a ciertos temas que son cruciales para el país. Y que tiene que ver con, obviamente, controlar este caudal de drogas enorme que pasa por el país, pero que tiene una racionalidad geopolítica que es la concentración de cultivos en Colombia, ¿no? Sí, se habla que Ecuador es un país ya productor de refinamiento. Yo creo que eso todavía es... Sí, ya dejamos de decir que somos de tránsito para decir que somos un país productor. Y no solo eso, sino que somos un país donde los líderes de los carteles ajustan cuentas en media calle o desde las cárceles hacia la media calle. Bueno, el tema carcelario tiene unas raíces, tiene que ver con el narcotráfico, pero también creo que tiene otras características. Personalmente yo no creo que somos un país todavía productor, es marginal, pero bueno, sí, eventualmente podría producir. Sí existen intereses, digamos, criminales internacionales que hay ciñen sobre el Ecuador porque es un sitio de paso muy, muy importante, está pegado a la frontera y eso obviamente aumenta el caudal y el tema de la provisión es importante. Pero claro, el tema de las cárceles actualmente ha cobrado una lógica distinta y la relación es simple. Más dinero que maneja el narcotráfico obviamente alimenta una industria criminal que ciertamente tiende a propagarse, ¿no? Y eso, al parecer, la cárcel es una especie de catalizador de esa dinámica. O sea, actualmente en la última década no podemos analizar el problema del crimen organizado en el país y de la seguridad sin tomar en cuenta el factor carcelario. Lastimosamente es así, cuando es una solución muchas veces para la gente, actualmente se constituye una catalizador, digamos, y eso es algo que realmente preocupa. Pero sí, o sea, yo creo que hay que tomar, el tema carcelario hay que tomar una medida, desde la lógica de la seguridad del Estado distinta, hay que mantener un esquema de intervención muy marcado y que tiene que ver con recuperar la gobernanza carcelaria, reduciendo índices de violencia y obviamente el control de la delincuencia en general y de las relaciones que tiene con el mundo exterior, ¿no? Son las 8:19, estamos conversando con Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN. Daniel, buenos días. Y bueno, hay que preguntarle, el gobierno de Estados Unidos ha incluido al Ecuador en la lista de países de mayor tránsito de producción de drogas ilícitas de escala mundial. ¿Qué significa esta situación? ¿Cómo tomarlo? ¿Cómo entenderlo? Sí, bueno, eso excluye una gama enorme de países. Está, bueno, no, son como 20, ¿no? Cosas así. Ecuador está con Colombia, está Perú, está Bolivia, está Venezuela. También está Afganistán, ¿no? También está Guatemala, está Haití, pero bueno, tiene Honduras, que ver con la producción de las drogas. En este caso hay las dos drogas más importantes que de origen natural, que
en este caso los derivados de la hoja de coca, que producen cocaína, y en este caso está la amapola que produce la heroína, ¿no? Que ciertamente es una droga que se ha venido incrementando, sobre todo en Europa. Estados Unidos, la diferencia de Estados Unidos es que predecido los opioides, que son similares a los opiáceos, pero son de producción artificial, y ahí tiene el principal proveedor de esa industria es China y la India, ¿no? Que no está incluido en esa lista, pero de otra forma tiene que tener una relación directa sobre el tema del control. Entonces, el espectro de la política de drogas se abre, ¿sí? Ahora, obviamente eso nos etiqueta, obviamente, eso no vamos a decir que no es así, ¿no? Pero lastimosamente, esta ha sido la característica del país de los últimos años, ser un país de paso, sobre todo en los últimos años. Ustedes miren el nivel de incautaciones de la policía, que por un lado muestra la proactividad policial, pero también muestra que hay un mayor caudal de drogas en el país. Entonces, de alguna otra forma eso nos etiqueta. Pero yo creo que de alguna otra forma nosotros podemos minimizar eso buscando acciones concretas, porque en la lista dice, esto no implica, bajo ningún punto de vista, los esfuerzos, no quiere minimizar los esfuerzos que cada uno de los países hace para controlar el tema. O sea, ya está asumiendo que hay una corresponsabilidad. Porque de otra forma, al poner el tema del control de la demanda o el tema de la prevención, de otra forma está en un autorreconocimiento que también el asunto está al interior de esa sociedad, que es donde van a derivar los principales flujos de droga, tanto de Asia, Medio Oriente, como de América del Sur, ¿no? Bueno, vamos hablando, ¿qué está pasando en el país? Porque se vive una coyuntura de una alarma muy grande, donde en Guayaquil salen los militares, donde hacen operativos combinados, pero cada día hay por lo menos 2 casos del estilo sicariato, donde se habla de que aquí hay un titular del portal Primicias que dice los carteles de narcotráfico de los Balcanes se afincaron en Guayaquil. Ya hablábamos de la mafia albanesa, en fin, la mafia mexicana, la mafia rusa. ¿Qué pasa en el Ecuador? Es complicado porque lastimosamente tratamos de buscar como que la violencia en el Ecuador ha tomado fuerza porque hay una lucha de carteles internacionales. Yo personalmente creo que eso es un poco desfasado. Porque, a ver, ¿están trabajando los carteles en el Ecuador? Sí, de hecho ha trabajado siempre, porque la droga necesita, estos son empresarios del mal, o sea, de alguna otra forma estos necesitan emisarios que tienen que controlar el flujo de drogas, la provisión, y están aquí presentes, que evidentemente implicarán corrupción, violencia para hacer sus cosas, yo lo dudo, pero el problema del crimen organizado, una característica fundamental del crimen organizado es que la violencia es instrumental y no es pandémica. O sea, esas lógicas explosivas del crimen se lo ve, por ejemplo, en otros países, de alguna otra forma muy ligado a patrones que tienen que ver con dinámicas de criminalidad interna. Yo lo que creo que aquí se ha mezclado una industria criminal potente con ciertas prácticas de control territorial por expendio de drogas, el microtráfico que le dice, pero también con una serie de ilícitos que de alguna otra forma están alimentando una industria criminal. Esa lógica de criminalidad compleja y criminalidad común es una lógica, yo le diría, hasta burocrática, porque realmente el mundo criminal funciona de una forma distinta, ¿no? Es muy fluido. Pero yo, desde mi punto de vista, lo que está pasando en Guayaquil, y yo un poco corrijo ahí, esos factores ya los hemos tenido anteriormente. O sea, que hay tráfico de drogas, que las cárceles son un epicentro de la criminalidad. Eso es un factor que ha sido una constante. Para mi forma de ver, lo que está pasando actualmente es que las capacidades, sobre todo para controlar el principal variable de control, sobre todo en homicidios y asesinatos, está bastante debilitada, que es el tema de impunidad. Yo ahí sí soy categórico. Yo creo que la impunidad, si tú no tienes controlado el factor impunidad, eso se te va de las manos. Es decir, estamos hablando de función judicial. El problema es que esto funciona es una trilogía, digamos, ¿no? Por un lado funciona lo que hace la policía con la investigación, las capacidades, por ejemplo, de INASET tiene un índice que ellos llaman el índice de resolución de homicidios, ha venido decreciendo, es bajo. También lo que hace la fiscalía y lo que hace obviamente la función judicial, ¿no? Pero cada uno en sus respectivos. Pero en sí el conjunto del sistema está, yo creo que bastante debilitado. Y lo peor es que no se tiene una contabilidad, porque eso se lo asume como intervención a la justicia. Yo eso realmente soy un enemigo, porque yo creo que detrás de una política de seguridad debe haber un proceso sistemático de accountability, porque de otra forma esto no se controla. Sobre todo en este tema que es tan importante, y yo diría la carta de presentación de cualquier gobierno en materia de seguridad es la tasa de homicidio. Eso está actualmente creciendo a niveles preocupantes. Lo dice la ministra del Interior, de Gobierno, perdón, y la policía, que vamos a crecer a cerca de 11 homicidios por cada 100.000 habitantes este año, ¿no? Y eso, comparado con el 2018, es el doble, ¿no? Y eso es el doble. Y hay que decirlo así, ¿no? Tenemos más muertes ya este año de lo que teníamos en el 2013, ¿no? O sea, es una cosa, 1.400 muertes
a lo que va de agosto es una cosa complicada. Y un epicentro ahí es Guayaquil, ¿no? Entonces ahí hay que tomar las cosas, hay que tomar en serio. Yo creo que hay que tomar políticas públicas contra ese fenómeno, porque de otra forma, y no se lo toma solamente con una variable, hay una variable principal que es la variable impunidad, pero hay una serie de variables que se le deben articular desde el punto de vista tanto policial, judicial, como de prevención del delito, ¿no? Que tienen que ver gobiernos locales, o sea, una medida en conjunto, ¿no? Como son las políticas públicas. Escalofriante, Daniel. Ahora, la disputa territorial de narco en el Ecuador también pone al país en la ruta internacional del tráfico de armas. Hay un titular de Diario Universo que así da cuenta y también menciona que inteligencia militar conoce que, así como en la frontera norte ingresa la droga originaria de Colombia, por el sur, en cambio, entran las armas provenientes de Chile y de Perú. ¿Esto qué nos dice? A ver, esas armas tienen que tener un destino. Algunas de ellas se quedan en el Ecuador y unas están en las cárceles, ¿no? Esos fusiles que uno vio en las cárceles no llegan por la vía legal, obviamente. Llegan por la vía legal y son fusibles de alto, armas de alto, digamos, nivel de poder, ¿no? A ver, el tema de las drogas tiene que ver cómo la droga financió el conflicto colombiano. O sea, tú no puedes tener que la industria, el escalamiento de la FARC en los 90 en Colombia no pudo haber sido sin control del dominio del control del narcotráfico, ¿no? Eso hizo que la FARC sea una organización muy poderosa, pero sigue alimentándola. Entonces, de alguna otra forma, el tráfico internacional de drogas es el conflicto en el mundo, ¿ya? El tráfico internacional de armas es distinto, es al revés, es el mundo en el conflicto, porque esas armas vienen de afuera, ¿ya? Sí, hay un tráfico, hay gente que se dedica a traficar armas, pero también yo creo que hay que regarse las vestiduras. Aquí hay intereses geopolíticos muy fuertes respecto al tema, y eso se expresa en el tema de armas. Hay que ver la procedencia de las armas, etcétera, etcétera. Lastimosamente esas armas pasan por un lugar, y ese lugar siempre ha sido Ecuador, ¿no? Yo no creo que esa gran caudal de armas se quede acá, pero sin embargo siempre va a ser un problema de la seguridad, ¿no? Porque lastimosamente eso también alimenta una industria criminal que de alguna otra forma se articula con el conflicto, y hay intercambio con el tema de drogas. Hay una serie de factores indirectos que generan prejuicio enorme al país, ¿no? Y el tema de esta guerra de carteles, cuando tú ves en las noticias que la policía captura en un domicilio, en un solo golpe, 9,5 toneladas de droga, como ocurrió hace poco más de un mes en Los Vergeles, en Guayaquil. Y ves la semana pasada que se produce un ataque con drones en la cárcel y que aparentemente era una orden para matar al delator de la otra banda porque el dueño de la droga perdió por esto la droga. No sé, o sea, pero cuando ves este tipo de cosas que son novelescas, hablas de un nivel muy alto de guerra de carteles en el Ecuador y de droga. Sí, la policía, un gran trabajo, decomisa un montón de droga, pero asimismo se sabe que hay un montón de droga circulando. Sí, o sea, el problema, ese es el problema, ¿no? Con respecto a la droga. El problema de la droga es que, sobre todo, por ejemplo, nadie se explica por qué ha crecido tanto los cultivos de droga en Colombia. Y uno de los factores es que la industria del control, todas las que es la tecnología, ha aumentado. Entonces, antes se incautaba 20%, ahora se incauta más. Pero eso obliga a que la gente se produzca más, por eso hay que el crecimiento de los cultivos. No sé si se... Pero en el caso del Ecuador, me parece que no es nuevo pensar que hay un caudal de drogas enorme, por eso también se muestran las estadísticas. Y respecto al tema de esta lógica de los criminales, yo respecto a los drones creo que habría que esclarecer, ¿no? Porque a mí me suena complicado que una persona quiera matar a través de un dron. Habría que tener un dron con rayo láser, etcétera, una precisión para poder matar a una persona específica. Los drones son buenos para meter cosas, por ejemplo, la frontera con México se utiliza para meter droga o armas o algún tipo de objeto ilegal. En el caso de la cárcel no me sorprendería que se lo venga usando para hacer una serie de ilícitos, pero no sé, para matar gente. Desde mi punto de vista, más bien ese dron fue usado para despistar alguna cosa. Habría que esclarecer la cosa. Realmente me suena muy raro que sea para matar gente, porque hay otros mecanismos mucho más eficaces. Y sí, o sea, lastimosamente el tema de la industria, el problema de las cárceles es que las cárceles es una especie de ¿cuál es la universidad del delito? ¿No? Donde se establece know-how. Ese contacto criminal es peligroso. O sea, una persona que entra con un delito menor termina siendo un especialista en temas, de alguna otra forma, adscrito a cualquier cartel sin ni siquiera a veces saberlo, ¿no? No hay rehabilitación. No, eso es la primera, o sea, la rehabilitación, el problema es de las cárceles actualmente, ¿no? Y la corrupción dentro de las cárceles, porque no es que, a ver, si es que meten armas, tantas armas como
como las meten a las cárceles, es porque alguien se los permite nomás. O sea, no creo que sean tan... No creo que todos seamos tan ciegos, o sea, las autoridades tan ciegas, de no ver que hay arsenales, verdaderos arsenales, dentro de las cárceles. Sí, o sea, lo que pasa es que a mí me preocupa que todo mundo sabe dónde está el problema. La corrupción, que hay exceso de comunicaciones, que hay droga en las cárceles, de alguna otra forma eso se debe permitir. Y lo que me veo es que el Estado en general no tiene capacidades. Yo lo he escuchado al coronel Cobo decir, no tengo capacidades, no existe el cuerpo de guías penitenciarios, no tenemos recursos humanos, etcétera. Y no sé por qué ese discurso me parece peligroso en el sentido de que me parece que estamos de brazos cruzados, como contemplado un escenario que no tenemos salida. Y yo creo que de alguna otra forma se necesitan decisiones, sí, yo sé que son de largo plazo, pero necesitas empezarlas ahora, ¿no? ¿Cómo cuáles? O sea, yo creo que el problema de las cárceles, y eso también lo he reconocido, el gran problema que tengo en las cárceles es un problema de desinversión fuerte. O sea, si a mí me mandan a dejar una cárcel con un recorte tan fuerte del presupuestario, pues estoy navegando, ¿no? O sea, no voy a ningún lado. Claro. Las cárceles han sufrido un proceso muy fuerte de inversión. Y yo creo que la decisión del presidente Lasso de invertir recursos sobre las cárceles es una medida acertada. Es como que se hizo... Pero no se sabe cuánto. Como que se hicieron los edificios y ahí se quedó. O sea, claro, pero es un proceso trunco, ¿no? El modelo del correísmo fue por ejemplo que las 4 cárceles que albergan el 70% de población carcelaria del país. Y ahí está el problema, realmente. Son complejos muy grandes, muy a la lógica estadounidense, ¿no? Pero son costosas. Es un modelo costoso. Inclusive incorpora una serie de provisiones de servicios tercerizados, etcétera, y toda una industria alrededor de eso, que se quedó trunca. Porque funcionamos en una lógica de infraestructura nueva con un viejo sistema carcelario corrupto, porque la corrupción ha sido vieja, ¿no? Entonces hay un desfase enorme y eso se corrige con recursos, lastimosamente. El problema es que sí, yo sé que no hay recursos, no vivo en las nubes para pensar que no es así. El problema fundamental es que tú te puedes comprar un problema mucho mayor, no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Ya, a nivel internacional, la reproducción de las cárceles en materia de narcotráfico es muy compleja, porque se puede constituir un epicentro de la criminalidad organizada, y eso sí tiene, por ejemplo, esto de las listas, que se afectan, pues, o sea, afectan en temas de inversiones, afectan en temas de turismo. Hay que pensar más en una lógica sistémica. Entonces, la seguridad se constituye un pilar fundamental y sobre el cual necesariamente se tiene que intervenir. Yo lo que no veo es que esos $75 millones sean adecuados, sean suficientes o no. O sea, yo no veo metas, por ejemplo. O sea, tú inviertes recursos en función de metas, o en función de objetivos estratégicos. Yo no veo eso. Bueno, en parte porque la necesidad se ha topado el COSEPE, eso es reservado por naturaleza, pero bueno, así no se hace política pública. La política pública se dice decir con la información fluida, opiniones diversas, y obviamente establecer unas metas concretas respecto a dónde se debe apuntar, los hitos importantes que se debe apuntar cualquier plan, ¿no? Que es básicamente objetivos, ¿no? Son las 8:33, estamos conversando con Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN. Daniel, tú planteaste un tema que me parece bien importante, que es ¿por qué Colombia aumentó el cultivo de sembríos ilícitos? No se supone que el Plan Colombia, parte fundamental del Plan Colombia que empezó en el año 2000 era las fumigaciones, era erradicar de cualquier manera los cultivos ilícitos. Todo empezó a crecer después de el proceso de paz con las FARC, es decir, con esta dispersión que hubo de grupos delictivos que operan en la frontera. Sí, hay varias hipótesis respecto a eso, pero si uno ve las cifras y las fechas, coincide. 2011, 2012 empieza un sistemático crecimiento. Porque Colombia llegó a tener, inclusive, ser el segundo país. Perú lo superó a Colombia en su momento, en el 2010. Y después Colombia fue sistemáticamente creciendo. Ahorita tenemos niveles de cultivo, el año pasado fue récord, ¿no? Producto de la pandemia, sí, quizá. Pero llegamos ya a niveles mucho más altos que inclusive que el año 2000, antes del Plan Colombia. O sea, hay que es la paradoja de esto, ¿no? Tanta plata para nada, ¿no? Pero sí, yo creo que hay yo no sé qué pasó, pero de alguna otra forma el tema del glifosato, que es algo que genera mucha polémica, pero lastimosamente la erradicación manual y la forzada no ha funcionado. O sea, uno ve las estadísticas, no hay que perderse. O sea, el Observatorio de Drogas de Colombia tiene las tendencias y mira cuántas drogas se produce, a nivel de cultivos, cuántas se ha erradicado, y uno se da cuenta que ese sistema no ha funcionado. Unos dicen, bueno, el producto es que se relajó, la FARC toma los controles de esos territorios y creció el cultivo, el mundo ilícito. Otros dicen, bueno, hay una falla en el proceso de implementación del proceso de paz porque no se han cumplido algunos objetivos estratégicos, por lo tanto ahí está la culpa. Yo personalmente creo que hay varias
la explicación de un fenómeno viene de múltiples vías, pero otra de las que se puede un poco asociar es básicamente que también hay una mayor producción de droga porque de alguna otra forma la dinámica del narcotráfico impone lógicas muy perversas. Uno cree que el narcotráfico es una industria muy boyante, pero a nivel de los campesinos lo que produce es una industria muy explotadora. O sea, ellos ganan poco realmente. Bueno, en realidad para subsistir, pero es un nivel de explotación. Los que ganan son los grandes dueños del negocio, no los carteles. Ellos imponen lógicas de explotación y lo que hacen es cuando le radican el cultivo a una persona en el campo, ¿sí? Esa persona tiene que reponer ese cultivo porque el precio que decide pagando es el mismo. Y eso obliga a que la persona, por lógica de subsistencia, reproduzca más. Entonces ahí se mezclan muchas lógicas perversas que coincidencialmente tienen que ver con el tema del proceso de paz, que desde mi punto de vista ha sido un proceso que ha pacificado ciertamente Colombia, pero es la paz con droga, ¿no? Ya hay unos escenarios bien lúgubres que se pueden cocinar alrededor de ello, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, el incremento de tráfico de drogas en el país ha sido, según este gráfico que publica el portal Primicias con fuente de la DINASED, es exponencial el crecimiento de tráfico de drogas en el Ecuador. ¿Qué carteles operan? Bueno, o sea, más o menos lo que se nos vende, perdón Daniel, es que en las calles del Ecuador tú seguramente te vas a topar con el gran capo del cartel Jalisco Nueva Generación o los carteles colombianos que están aquí operando así, que los jefes están aquí. Están así. Sí, o sea, a ver, vamos un poco a la historia. En los 90 los carteles colombianos eran los reyes, ¿no? Los mexicanos eran... A partir de los 2000 eso cambió, esa química cambió, porque los colombianos se dedicaron un poco a... No, y además, perdón, que grandes capos del narcotráfico hayan venido al Ecuador a trabajar, eso es desde la época de Pablo Escobar también, cuando empezaba. Sí, pero la relación, cuando existía Pablo Escobar, la relación del Ecuador, uno ve la estadística, era marginal. O sea, existía acá, Reyes Torres, etcétera, sí, hubo, pero no en volumen que existía. El problema de Colombia y Ecuador es que básicamente el proceso de Plan Colombia y todo el Plan Patrón, lo que hicieron fue un poco buscar hacer viable el territorio colombiano. Porque ese país no se podía transitar, viajar de un lugar a otro era complejo. Entonces lo que buscaron fue hacer viable y lo que prácticamente el conflicto se empezó a desplazar. Y el conflicto va aparejado con el tema de control de cultivos ilícitos. Y eso se tiró a la frontera, sobre todo a la frontera colada con Ecuador, porque básicamente Ecuador tiene una ventaja, que es la ruta del Pacífico, que esa ruta se ha exponenciado. Obviamente los mexicanos toman control, los cuarteles mexicanos colombianos se hacen más pequeños, se eclosionan, se hacen más, digamos, más prudentes. Los mexicanos asumen el riesgo del transporte, donde está el ilícito, el negocio, digamos, ¿no? Y empezaron a tener intereses sobre esta parte tan compleja que es la parte de la zona fronteriza. Y había interculaciones de los carteles Sinaloa, por eso las revelaciones de la presencia del Chapo acá, no es porque la inteligencia lo diga, es porque la intuición lo dice. O sea, obviamente el Chapo tiene intereses sobre Ecuador, es una lógica racional, ¿sí? Y obviamente ahorita todas las disputas en México que hay alrededor de ella, el Jalisco no, eso no me sorprende. Lastimosamente, Ecuador es especialidad en el tráfico de drogas y con el volumen que hay, nos generó ya una dinastía de narcotraficantes propia. Y a mí sí me parece que es interesante lo que una vez sacó Plan B, el caso Gerald, ¿no? Que era el señor que se dedicaba a transportar drogas. Y él fue creciendo, porque tú, en el narcotráfico, cuando tú eres bueno para algo, creces, como en cualquier negocio ilícito. Y eso te da poder. Pero también te deja esa capacidad de transmisión de una especie de dinastía criminal, diría, ¿no? Especialidad, que se queda instaurada. Porque en el Ecuador la pesca es parte de la cotidianidad, de la costa, etcétera. Y gente que domina el mar, y esa especialidad es muy valorada en el mundo del narcotráfico. Y eso tiene que ver directamente con, por ejemplo, con la transmisión que se hace a nivel de las cárceles. Se dice, no sé, que las cárceles manejan actualmente el tráfico internacional de drogas y no está descabellado pensar así, dado el nivel de envergadura del conflicto que tenemos ahorita en las cárceles, ¿no? Con todo lo que ha pasado, claro. ¿Sí? Qué interesante, Daniel, gracias por acompañarnos y darnos este punto de vista de una situación difícil, complicada que estamos pasando en el país. ¿Cuál será la solución? Militares a las... O sea, además como que no hay mucha creatividad, ¿no? Porque siempre que estamos con un exceso de criminalidad, militares a las calles. Esa es la solución. Sí, lo que pasa es que hay una lógica. A los militares no les gusta salir, porque me dicen, nosotros no somos entrenados para perseguir a criminales.
somos preparados para defender la soberanía del país. Me voy a poner defensor del diablo. Son políticos. Los políticos también tienen que empezar como políticos. Lastimosamente el día a día te come. O sea, hay que defender, y cuando tú tienes una crisis, te matan gente, ves, las medios de comunicación sacan cada día. Tienes que hacer algo y tienes que dar golpes de efecto. Y los militares juegan para eso. Lastimosamente. O sea, yo creo que hay... que quiere decir que lo hagan. O sea, más allá de los derechos humanos, que es un tema también hay que controlarlo, obviamente. Pero tú tienes que apuntar a objetivos estratégicos. Y eso tiene que venir apalancado con política pública, con objetivos, con grandes objetivos, y eso es lo que no veo. O sea, si tú te quedas solo en los golpes de efecto, pues claro, navegarás. Entonces yo creo que sí, es necesario ejercer planes que nos apunten a objetivos importantes, que básicamente, por ejemplo, el tema del control del homicidio, eso no se puede permitir, no se puede permitir en un país democrático, ¿no? Claro, y te quedas con imágenes como el otro día, unos tanques en Manta, no sé si es que lo sacaron para meter miedo, para dar algún mensaje, o simplemente los estaban cambiando de lugar. No sé, pero te quedas con imágenes. Bueno, tanquetas para controlar el crimen organizado o para controlar la delincuencia común no sirven. O sea, cualquier persona medianamente, pero no le pregunte a Daniel Ponto, pregunte a cualquiera, no te va a servir. Es como matar mosquitos con bombazos, o sea, no le va a... Ni siquiera como disuasivo. Sí, porque el militar es pesado, tiene un armamento pesado, un delincuente, por ejemplo, o sea, hay que adoptar otro tipo de siempre, además, en Colombia, quienes se especializaron en perseguir guerrilleros, narcotraficantes, fueron los policías. Y cuando se crearon los grupos de búsqueda que perseguían a los grandes capos de la droga, los dirigieron los policías. O sea, son cosas diferentes. Sí, así es. Tú lo dices con certeza. Es la actividad policial, ellos tienen aparte tienen una presencia de territorio que no la tienen los militares. Los militares hacen labores puntuales, están para otras cosas y de apoyo, básicamente, ¿no? Y tampoco les gusta estar ahí porque va contra su misión institucional, denigra un poco la lógica militar, ¿no? La doctrina, su misión de su quehacer, ¿no? Es como que un periodista lo ponga a hacer cuestiones, no sé, pues literatura, alguna cosa que nos puede gustar a todos, pero no es nuestra especialidad, ¿no? Claro. Bueno, gracias Daniel. Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN. Gracias por haber estado con nosotros. 8:42, vamos a la pausa. Así es, vamos a una pausa y regresamos para conversar sobre el cambio climático y la producción de petróleo. Volvemos.